Bueno, muy buenos días. Muchas gracias a las personas que nos acompañaron en la jornada de las 8 de la mañana. Como dice la programación, hoy nos vamos a ocupar de un tema que fue prioritario para el profesor Hernán Henao Delgado, principalmente en los últimos años de su vida y trayectoria, que es el desplazamiento forzado. Y vamos a conversar un poco sobre esas trayectorias investigativas, tanto del INER como del Instituto de Estudios Políticos, relacionado al tema de desplazamiento y particularmente de retorno, que es como el enfoque que se le está dando desde el Instituto de Estudios Regionales en los últimos años. Cuando a los amigos y colegas de Hernán Henao se les pregunta por sus cualidades en la práctica académica, investigativa y de acción política, todos coinciden en afirmar que era un hombre y un profesional visionario, tanto en el abordaje y estudio de los temas de la familia como del conflicto, el territorio y la cultura, fenómenos que siempre trabajó interconectados. Fue uno de los pioneros en el abordaje del género desde la visión de los hombres y con una propuesta que se constituyó en una carta de navegación en su trabajo investigativo, según asegura María Cristina Palacio Valencia, socióloga y colega de Hernán Henao. También Julián Salas, investigador de la Fundación Bienestar Humano, lo califica como un pionero de los estudios de desplazamiento forzado de Antioquia. Desarrollo futuro, vida cotidiana de familias desplazadas de Urabá, investigación que propuso y lideró el maestro, se hizo y se publicó en 1997 y 1998, años decisivos en la historia del país según el Centro Nacional de Memoria Histórica, debido a que a partir de 1997 se desencadenó una serie de hechos violentos en los que la guerra alcanzó su máxima expresión y dio paso a lo que podría denominarse el gran éxodo forzado en la Colombia contemporánea. Un éxodo forzado caracterizado por la estrecha relación entre desplazamiento y procesos de despojo, como resultado de la lucha por la tierra en el marco de una estructura agraria obsoleta y los intereses económicos de los actores regionales y locales en zonas estratégicas, según insiste el Centro Nacional de Memoria Histórica. El Urabá, Antioquia y Córdoba fueron precisamente dos de esas zonas estratégicas que se convirtieron a partir de esos años en los epicentros territoriales de los grupos paramilitares que provenían del Magdalena Medio. En Necoclí, Turbo y Apartado, así como en diversos barrios de Medellín, Hernán Henao y su equipo de trabajo desarrollaron en el campo de una investigación que, según la Fiscalía General de la Nación, retomando las afirmaciones de Carlos Castaño, se convirtió en una publicación incómoda para los terratenientes y los grupos paramilitares de la región. Al parecer, lo visionario le costó la vida, pero como aseguran sus amigos y colegas del INER, sus ideas, su legado pervive en este instituto de investigación que continuó preguntándose por el desplazamiento forzado en Antioquia y que hoy se ocupa principalmente de los procesos de retorno. De ese legado y los cambios a 20 años conversaremos en este espacio con el profesor Luis Ramírez, con la investigadora Olga Lucía López y con el profesor investigador Javier Granados. Buenos días, gracias al Instituto de Estudios Políticos por este espacio, también al INER y gracias a ustedes por su presencia, Dora y amigos. A manera de introducción, quiero compartir de nuevo el pequeño relato de un caminante, alguien para quien la vida era una búsqueda permanente, como lo fue para Hernán en su vida académica, la investigación. Digo de nuevo porque lo había compartido en el primer aniversario de su forzada partida. 2 décadas después lo encuentro más metafórico en relación con su vida y su voz. El caminante que menciono iba hacia la ciudad de Camila, un lejano pueblo oriental. Él sintió que debía ir allí. Un poco antes de llegar al pueblo, una colina a la derecha del sendero le llamó mucho la atención. Parecía un sitio encantado. Una portezuela de bronce lo invitaba a entrar. De pronto sintió que olvidaba el pueblo y sucumbió ante la tentación de descansar por un momento en ese lugar.
Luego empezó a caminar lentamente entre las piedras blancas que estaban como distribuidas al azar entre los árboles. Dejó que sus ojos, el caminante, se posaran como mariposas en cada detalle de ese paraíso multicolor. Sus ojos eran los de un buscador, investigador como Hernán. Y quizás por eso descubrió sobre una de las piedras esta inscripción: Abdul Tarek vivió 8 años, 6 meses, 2 semanas, 3 días. Sintió pena al pensar que un niño de tan corta edad estuviera enterrado en ese lugar. Mirando a su alrededor, el caminante se dio cuenta de que habían más piedras también con inscripciones. Yamir Khalid vivió 5 años, 6 meses y 3 semanas. Nuestro caminante se sintió terriblemente conmovido. Era muy sensible, también como lo fue Hernán. Habían más y más piedras con parecidas inscripciones. ¿Cuál era la realidad de ese extraño y hermoso lugar? No pudo contener el llanto. El cuidador del lugar pasaba por allí. El caminante lo miró en silencio y le preguntó: ¿por qué tantos niños muertos enterrados en este lugar? ¿Cuál era la terrible maldición que pesaba sobre este pueblo? El cuidador, que era un anciano, se sonrió y le dijo: no hay tal maldición. Aquí tenemos una vieja costumbre. Cuando un joven cumple 15 años, sus padres le regalan un libro en blanco. Acá también me siento tentada de hacer un símil con los cuadernos de cotidiano para redescubrir el sí mismo que Hernán desarrolló con sus estudiantes de pre y posgrado, tanto en la Universidad de Antioquia como en la Bolivariana, especialmente en los posgrados de familia. Y en la tradición, sigamos con el relato, decía el cuidador, que entre nosotros, los de ese pueblo, que a partir de allí, cada vez que uno disfruta inmensamente de algo, lo anota en ese libro blanco. A la izquierda, qué fue lo disfrutado, y a la derecha, cuánto tiempo duró el gozo. Así, por ejemplo, conoció a su novia y se enamoró. ¿Cuánto tiempo duró la pasión y el placer de conocerla? 1 semana, 2 años. Y después, el embarazo o el nacimiento del primer hijo, el casamiento de los amigos, el encuentro con el hermano que volvía de tierras de otros países. ¿Cuánto tiempo duró el disfrute de estas situaciones vitales? Así vamos anotando, decía el anciano, una a una en nuestro libro, y cuando alguien se muere, es nuestra costumbre abrir su libro y sumar el tiempo de lo disfrutado para escribirlo sobre su tumba. Porque esa es para nosotros, dijo el anciano, el único y verdadero tiempo vivido. Los que conocimos y queremos a Hernán Henao, podemos abrir el libro de su vida y conocer en él su obra, que contiene un valioso legado, pleno de disfrute con su familia, con sus libros, con su trabajo, con sus amigos, con su gran productividad como inquieto y polémico intelectual. La familia propia y la familia como tema de estudio fueron eje en ese disfrute de la vida del profesor Henao Delgado, digna de ser conocida. Hernán definió la familia como el primer espacio de estructuración cultural de una sociedad. Al hablar de creencias, valores, actitudes y comportamientos de las personas, es crucial, decía Hernán, conocer las relaciones que se establecen en ese núcleo, las imágenes que se van configurando desde allí, a propósito de la autoridad, el respeto hacia el otro, la tolerancia, los placeres de cuerpo y del espíritu, las nociones sobre lo social y lo trascendental. El gran interés
por el estudio de la familia reconocido en todas estas conversaciones que hemos escuchado, como unidad de análisis lo llevó entonces a convertirse en el pionero de la investigación de la familia en Antioquia, iniciando la configuración de una valiosa ruta investigativa en nuestro medio. La investigación sobre familia, una de sus pasiones. La investigación sobre el tema de la familia se convirtió en uno de sus principales hitos. Fue así como, liderando un grupo de instituciones constituido como Comité Asesor de Investigación Social Regional para la Promoción de la Familia, corriendo el año 1986 en la ciudad de Medellín, se elaboró un diagnóstico y propuesta de plan de investigación sobre la familia en Antioquia. Participaron entonces la Universidad de Antioquia, la Autónoma Latinoamericana, el Departamento Administrativo de Planeación Departamental, el Departamento Administrativo de Planeación Metropolitana y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. La creación del Comité Asesor, en ese entonces considerado como permanente de investigación sobre familia, fue creado en el Foro Regional realizado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar con motivo del Año Interamericano de la Familia Medellín 1983. En este foro se había concluido que la investigación sobre familia en el departamento de Antioquia era fragmentada y no estaba organizada en forma sistemática. Recordando las características del liderazgo ejercido por el profesor investigador Hernán Henao, los resultados de esa encomienda no se hicieron esperar. Y fue así como a finales del 1984, el comité presentó en primer lugar un documento sobre estado actual de los estudios sobre la familia en Antioquia. Un segundo producto fue la recopilación de las referencias bibliográficas que se presentó a través del documento Bibliografía de Familia, guía tematizada y finalmente el texto La familia en Antioquia. Este texto fue la primera publicación en el medio, muy cercano a un estado del arte de la investigación sobre el tema, que daba cuenta de trabajos en esa línea. El periodo analizado partió de 1960 hasta 1984. La visión y proyección investigativa del profesor Henao no parecía tener límites, y como parte del plan o fuera de él, promovía todo lo que aportara conocimiento sobre la familia, sus integrantes, sus procesos y en especial sobre cómo la afectaba la situación sociopolítica de la región en esas difíciles décadas de la violencia en el país, que hoy persisten de otra manera, probablemente más destructivas. Fue así como en la década de los años 90, más concretamente entre 1996 y 1997, el INER realizó bajo su dirección la investigación sobre familias desplazadas campesinas por la violencia que se vivía entonces en esa región del país, de Antioquia. La investigación sobre desplazamiento forzado en la región de Urabá. Los resultados de este trabajo fueron publicados en el libro titulado Desarraigo y Futuro, Vida Cotidiana de Familias Desplazadas en Urabá. En este libro se consignaron los aspectos más relevantes del estudio sobre 60 familias campesinas desplazadas por la violencia en esa región. 30 de estas familias se encontraron ubicadas en Medellín, en el margen de la ciudad, después del desplazamiento, y otras 30 residían en la cabecera, por la misma razón, en los municipios de Necoclí, Turbo y Apartadó, en el Urabá antioqueño. La investigación que sirvió de base al libro fue posible por la cofinanciación de la Cruz Roja Sueca, la Cruz Roja de Antioquia, en particular el programa de Urabá, el Instituto de Bienestar Familiar Regional de Antioquia y el Instituto de Estudios Regionales de la Universidad. El propósito de este trabajo era dar cuenta de la dimensión social y humana
de las familias que habían sido obligadas a desplazarse hacia otros lugares, fuera por amenaza directa, por muerte de un familiar, por masacres o por miedo y terror. En el mundo se conoce el desplazamiento interno como el éxodo obligado de pobladores dentro de las fronteras de un mismo país como efecto de la violencia generada por un conflicto armado. Estas características, su carácter involuntario, su circunscripción dentro de un país y su relación directa con el conflicto armado diferencian este fenómeno de otro tipo de migraciones, como el exilio, las migraciones activadas por razones económicas o por efecto de desastres naturales y los reasentamientos poblacionales ligados a la realización de megaproyectos. El fenómeno de desplazamiento forzado en Colombia se remonta a mediados del siglo pasado como expresión en ese entonces de la violencia bipartidista en el país. En las décadas subsiguientes, el conflicto violento tomó nuevas proporciones y generó complejas manifestaciones con la introducción de actores armados que agencian sus propios proyectos contra el Estado y la sociedad civil. Las manifestaciones más frecuentes son las desapariciones, los secuestros y de nuevo el desplazamiento, el cual solo fue reconocido oficialmente en la década del 90, aunque desde los 80 ya era una realidad. La revisión de diversos estudios realizados sobre el desplazamiento forzado en Colombia evidencia el carácter de proceso que se atribuye a este fenómeno. Dicho proceso es abordado por los estudiosos del tema desde diversas perspectivas, pero todas ellas remiten a un antes, un durante y un después. Los resultados del estudio en Urabá confirmaron el mismo proceso, situación que amplificó el doloroso drama que vivían las familias en cada uno de ellos, de esos momentos del proceso, y los graves efectos de su vida cotidiana relacionados con la vivienda, la cual tenían que abandonar, la economía familiar por la pérdida de su trabajo, básicamente agrícola, por la pérdida, la interrupción consecuente de la escolaridad de los hijos, inevitable, la recreación propia del entorno rural, dejando voces de pérdida y desesperanza y la incertidumbre de un futuro totalmente incierto. Este trabajo, dirigido por Hernán, le dio voz a las familias desplazadas que lograron transmitir los efectos de esa cruenta violencia que recayó sobre ellas. Ya no era posible silenciarlas y esas voces fueron escuchadas y creó probablemente alguna conciencia en algunos, pero en otros generó rechazo y disgusto al reconocer una realidad no conveniente a sus propósitos, a sus intereses, reaccionando, según mi percepción, de una extraña e inesperada manera que buscaba aparentemente ocultar, acallar o negar una realidad que hablaba ya por sí sola. Esa extraña e inesperada reacción de quiénes y por qué hasta ahora no la hemos podido entender ni conocer. El estudio hizo sus propias recomendaciones. Ante lo encontrado, propuso un trabajo en alianza con las familias desplazadas, con base en una metodología creada por el programa Alianzas para la Superación de la Pobreza entre el sector privado, gobierno y organizaciones ciudadanas, con el propósito de gestionar solución al grave problema que afectaba a estas familias, cuyo número, más allá del estudio, aumentaba en forma progresiva e incontrolada. Basta mirar en esa época el mapa de desplazamiento en Colombia, que seguramente es conocido por todos, que fue pues este problema generado visiblemente por las consecuencias del desplazamiento forzado. Hernán le apostó a este programa de las alianzas
liderado por el Banco Mundial, Fundación Corona, Fundación Interamericana, universidades y centros regionales de investigación, con el propósito de que la labor investigativa y académica del INER estuviera firmemente articulada con las instancias de toma de decisiones políticas y aportaran a la solución de problemas reales y actuales. Dando respuesta así, visionariamente, muchos años antes, a la inquietud que ayer planteaba el profesor Hugo de la Comisión de Paz de la Universidad, a la necesidad sentida antes y ahora de las investigaciones aplicadas. Me llamó la atención que se hiciera referencia a eso, inmediatamente me remití como a este recuerdo. Eran convencidos de la importancia de la articulación de la investigación en Colombia con pares internacionales y en esa medida daba completo apoyo y libertad para avanzar en proyectos relacionados con esa meta. Se empeñó en que el INER y la universidad ampliaran su inserción en el escenario académico internacional. La investigación sobre el desplazamiento forzado en Urabá, además de lo ya descrito en forma muy resumida, nos dejó una nueva pregunta de investigación, más allá de la indefensión de las familias. ¿Cómo lograron sobrevivir ante semejante adversidad y frente al abandono social y estatal que las convirtió en triplemente víctimas por abandono, por estigmatización y por autodefensión de ellas mismas? Esta pregunta nos remitió a un nuevo planteamiento del problema que discutimos con Hernán. Pocas horas antes de su asesinato. Dejándonos un nuevo reto para la investigación, que pudo materializarse 2 años más tarde, durante la ejecución de ese segundo proyecto de investigación sobre el desplazamiento forzado. En ese entonces, en el oriente antioqueño, sentíamos la presencia de Hernán, porque el compromiso con él continuaba. Uno de sus últimos sueños en la línea de la investigación en familia fue llevar a cabo una investigación sobre la familia en Antioquia. Después de 10 años de su forzada partida, la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad, la Fundación Bienestar Humano y el INER realizaron un convenio que permitió realizar el proyecto sobre la familia en Antioquia, denominado Relaciones Familiares y Actividades Económico-Productivas en Antioquia, en donde se confluyó todas las enseñanzas de Hernán, de región, territorio, familia, una síntesis muy particular, y al cual solo le hace falta a este proyecto, que ya está listo, para su ejecución, voluntad de la Universidad de Antioquia y del Departamento de Antioquia. Para finalizar mi participación en este necesario y sentido homenaje a Hernán, y como uno de los testigos privilegiados de su valiosa obra y de sus muchas enseñanzas, invito a la nueva generación a que acepten y hagan propio su importante legado, producto de una vida enormemente fructífera, con una proyección de desarrollo humano de la mano de una construcción de paz sostenida y verdadera, por lo que Hernán siempre luchó. Por tanto, tu recuerdo, Hernán, queda inmortalizado. Buenos días. Es difícil no hablar después
pues, del conversatorio de la mañana de la profe, personas tan cercanas y todo lo que trabajaron e hicieron con el profesor. Lo que yo vengo a hablar en este momento parte de algunas de las producciones del profe, en parte lo que tiene que ver con este texto que realiza precisamente con la profe Olga Lucía y con otras profesoras e investigadoras, y con lo que se ha desarrollado durante también 20 o un poquito más de años en el Instituto de Estudios Políticos, en una línea que hoy se llama Migraciones, Fronteras y Reconfiguraciones Políticas, pero que ha pasado por otros nombres y que ha heredado en parte también un pedacito de las preocupaciones de la profe María Teresa sobre el desplazamiento forzado y del trabajo que hemos venido realizando durante años con la profe Adriana González, con la profe Gloria Naranjo, con Juan Esteban Lopera y con otras investigadoras del instituto. Lo primero que yo quería destacar es una cita del profe en un texto, en una revista. Yo creo que fue uno de los últimos artículos que se publicaron de él en Nómadas, el texto del artículo de los desplazados nuevos nómadas, y el pedacito que yo quiero referenciar es el siguiente: el fenómeno o el proceso se denomina desplazamiento y a quien lo vive se le denomina desplazado. ¿Quién es este sujeto masculino o femenino de cualquier edad que carga a sus espaldas ese destino? A mí esta cita me llamó bastante la atención, porque a partir de allí, precisamente hablando esta semana con Juan Esteban, el compañero con el que he trabajado parte de esto, es porque a partir de allí tratábamos de armar como un mapa de lo que ha sido la investigación sobre desplazamiento forzado en Antioquia, básicamente pues con lo que hemos hecho acá en la universidad, especialmente en el Instituto de Estudios Políticos, resaltando en parte el contexto, que en ese no me voy a detener porque ayer en el conversatorio de la mañana también se habló bastante sobre ese conflicto, sobre el contexto conflictivo para el momento y hasta hoy, pero sí me interesa mucho resaltar otras categorías u otras variables sobre el estudio y sobre el fenómeno del desplazamiento forzado en Antioquia. En primer lugar, yo creo que hay un periodo previo a estos dos textos del profe que tienen que ver con unos momentos muy importantes de denuncia del desplazamiento forzado. Yo creo que ese es un primer momento del estudio del fenómeno, todavía lo llamamos fenómeno en ese momento, del fenómeno del desplazamiento forzado, y que tiene que ver sobre todo con eso, con denunciar algo que estaba pasando en diferentes regiones del país, y son sobre todo personas que se han ocupado del conflicto armado. Es decir, el desplazamiento forzado llega por quienes estudian el conflicto armado, pero este texto de desarraigo y futuro hace una ruptura muy importante en ese momento, en el año en que se publica, y el artículo que les mencionaba ahorita, porque además de la denuncia, que sigue siendo muy importante en ese momento, el texto ya empieza a hacer unas lecturas mucho más profundas en el tema del desplazamiento forzado, y es ahí donde este texto se vuelve como un clásico importante cuando trabajamos, cuando hablamos, cuando estudiamos el tema del desplazamiento forzado en Antioquia. Y es porque en este texto primero, lo que anotaba ahora la profe, es un texto que no habla del desplazamiento solamente como un fenómeno, sino como un proceso, ¿cierto? Tratando de identificar un montón de variables que están implicadas en el hecho propio del desplazamiento forzado y que son necesarias de abordar para poder comprender ese proceso, ¿cierto? Ese fenómeno, si queremos. Hay una ruptura pues entre fenómeno y proceso. Hay otro asunto importante, y que por eso leía la cita del profe, y es que al igual que los estudios previos abordan el desplazamiento forzado con la definición que ofrece básicamente los principios rectores sobre desplazamientos forzados de la ACNUR y que recogían la normatividad nacional en el año 95 y 97, en el 95 por un documento COMPES y en el 97 por la ley 387, que es desplazada a toda aquella persona que se ha visto forzada a migrar
él retoma esa misma, pero él inmediatamente empieza a problematizarla, aunque se queda con la categoría de desplazamiento, que es la que se está consolidando en ese momento en los estudios. Él de entrada ya la empieza a problematizar, ¿cierto? Y eso lo vamos a tener mucho más claro años después, pero él empieza a introducir esos asuntos de género que ahora lo mencionaba, ¿cierto? Como por los asuntos diferenciales que van a ser mucho más fuertes después del año 2004-2005, lo que tiene que ver con los territorios, lo que tiene que ver con los géneros y lo que tiene que ver con lo generacional, ¿cierto? Hay tres variables fundamentales para cuando nos preguntamos por asuntos diferenciales en el desplazamiento forzado y que ya estaban en la pregunta del profe, ¿cierto? ¿Quiénes son estos hombres o mujeres de cualquier edad, ¿cierto? Y la pregunta permanente sobre el territorio? Entonces yo creo que hay tres variables importantes, pues, que por varias razones después no se desarrollan, ya la profe en la investigación con la familia, ahí se empiezan a ver, y ya en estudios posteriores pues ya se nos hace muy evidente y muy claro, ¿cierto? Pero para ese momento yo creo que había una punta que se jala mucho tiempo después. Con lo que hace el profe entonces en ese momento también se empieza como a trabajar o se mantiene en el trabajo sobre el desplazamiento forzado ya en los años posteriores, unos temas concretos que ya empiezan a avanzar hacia el abordaje de otras categorías, ¿cierto? Ahí estamos hablando entonces, bueno, otro punto importante del profe que está en el título, ¿cierto? Que es el de desarraigo, ¿cierto? Que tiene que ver con un llamado de atención de algo que estaba pasando con esas investigaciones que estaban apareciendo en esos primeros momentos, que se preguntan por el desplazamiento forzado cuando llegan a la ciudad, ¿cierto? Es el desplazamiento, es decir, vemos al desplazado porque se desplazó hacia acá, ¿cierto? Y un punto importante en este texto es precisamente la pregunta por el desarraigo, ¿cierto? Por la salida. Y eso también abre unas preguntas nuevas que se desarrollan especialmente a partir del año 2002 y que posteriormente se van a ver con mucha más fuerza. Ahí también está el estudio pues, importante que hace la profe María Teresa en el instituto sobre el desplazamiento forzado en Antioquia, que precisamente siguen o continúan con esas preguntas sobre los lugares de salida, los lugares de llegada y las trayectorias, ¿cierto? Que inicialmente pues, se veía de una manera más simple, pero que en ese trabajo, pero sobre todo después, se empieza a problematizar, ¿cierto? Más allá de trayectorias, ¿qué es lo que hay? ¿Cierto? Más de lugares de salida y de llegada, ¿qué es lo que hay? Yo creo que ahorita ya Luis hablará mejor de eso cuando hablamos de retorno, ¿cierto? Y que ahí volvemos sobre el término de proceso de desplazamiento forzado, ¿cierto? Que no es tan fácil como marcar un punto de salida y un punto de llegada, sino que es algo más complejo y unas rutas permanentes y una movilidad humana forzada permanente. Ahí van apareciendo entonces posteriormente al año 2001-2002 otras tipologías y otras preguntas sobre el desplazamiento forzado, precisamente por eso que se llamó en ese momento, como en el año 2003 aproximadamente, urbanización del conflicto, ¿cierto? Que fue esa llegada ya fuerte o esa presencia fuerte de los actores armados de orden nacional en las ciudades, especialmente pues en Medellín y otras cuantas ciudades del país, y que fue generando otros tipos de victimizaciones sobre la población. Y acá también es importante algo que estaba marcando ahora con lo que decía el profe, porque empezamos a problematizar en ese momento la categoría de desplazamiento forzado, incluso la que traía la ley. Y fueron problematizaciones muy interesantes porque algunas se hicieron desde el derecho, ¿cierto? La interpretación de eso que decía la ley, quién es el desplazado. Lo que pasaba en Medellín y en otras ciudades del país se empezó a problematizar porque nos dimos cuenta, ya venía sucediendo hace tiempos, ahí el IPC también marcó dos momentos importantes, al inicio en los primeros estudios y en el año 2001, con unas denuncias que empieza a hacer y algunos escritos que saca sobre el desplazamiento forzado intraurbano, ¿cierto? Esa fue una categoría importante en ese momento porque volvió a problematizar esa definición que traíamos, pero remarco sobre lo que decía el profe antes, porque se problematiza el término mismo de desplazamiento, ¿cierto? Y eso lo vamos a ver con más fuerza después del año 2005-2006, donde empieza a tomar fuerza la categoría de víctima, más que desplazado forzado, y ahí es donde se empiezan a hacer conjugaciones interesantes, las víctimas del desplazamiento forzado, como ya las nombraba el profe,
pero que lo que empezamos a trabajar ahí es una forma más compleja de comprender a las personas afectadas por el fenómeno o por el proceso del desplazamiento forzado. Ahí van apareciendo otros elementos importantes en la medida en que se va avanzando con el proceso pues, del estudio del desplazamiento forzado. El tema posteriormente de la verdad, la justicia y la reparación, especialmente que tiene que ver con el momento y el posterior proceso de movilización de los paramilitares, especialmente con lo que pasa en Medellín. El diseño y formulación de políticas públicas territoriales, que ahí volvemos pues, sobre esos elementos territoriales iniciales, la necesidad de que en los municipios y en los departamentos se respondiera de manera diferenciada a la situación problemática, ¿cierto? Y ya no solamente con políticas del orden nacional que no tenían en cuenta las particularidades de los territorios y las poblaciones. Posteriormente, pues ya más avanzado en el tiempo, aparece el tema de la memoria con mucha fuerza. Con el tema de la memoria también hay algo interesante en lo que tiene que ver con el desplazamiento forzado, porque son las organizaciones las que empiezan a hacer memoria en la ciudad desde hace muchos años. Yo buscando en estos días encontraba un texto incluso de los años 80, pero con mucha más fuerza a partir del año 2006, 2007, las organizaciones sociales en muchas de las comunas, pero como tema académico también aparece luego. Y luego hay una ruptura también importante en el orden nacional, que es el cambio de gobierno de Uribe Santos, que abre como unas posibilidades en el entendimiento, en el estudio y en el abordaje del fenómeno nuevamente, ¿cierto? Ahí ya se consolida ya con mucha fuerza desde el orden institucional este tema de la victimización, ¿cierto? Pasamos de una ley de desplazamiento forzado, de una política de desplazamiento forzado, que nunca se deroga, pero se supone la pasamos, a una ley de una política pública de atención a víctimas, donde el tema del desplazamiento forzado otra vez es problematizado, y creo que ya estamos ante una situación que el profe ya marcaba en uno de sus comentarios en los textos, y era que más que entender el proceso de desplazamiento forzado, creo que lo que nos llama la atención es a entender el proceso de victimización y a entender los contextos de victimización, ¿cierto? Porque son esos contextos donde se produce el desplazamiento forzado junto con otras formas de victimización. En uno de los textos del profe, porque es acá en el desarrollo futuro, se menciona cómo el desplazamiento forzado es un proceso de victimización, ¿cierto? Y yo creo que eso queda más claro luego. No es el desplazamiento forzado, es el proceso propio de la victimización el que contiene el desplazamiento forzado y contiene otro tipo de victimizaciones. Desde ese comienzo, en estos textos, se veía cómo las personas afectadas por el desplazamiento forzado también eran afectadas por otras victimizaciones, ¿cierto? Lo que encontramos es que una persona desplazada es víctima de uno o más tipologías de victimización, por dos o más tipologías de victimización. Y acá quería volver para cerrar esta intervención, sobre dos puntos que quiero resaltar del profesor, y es que él aportó al estudio sobre eso que denominó el proceso de desplazamiento dos cuestiones importantes. Primero, entenderlo de una manera más íntegra, como proceso, en el que suceden diferentes momentos y diferentes afectaciones y diferentes victimizaciones. Y segundo, el ocuparse no solo de la llegada a los centros poblados, sino ocuparse también de la salida, del desarraigo y otro punto importante, del futuro, ¿cierto? Que él estaba marcando un asunto ahí importante como para los estudios posteriores y para la necesidad de la comprensión y del trabajo con las víctimas. Yo dejaría necesario para el carácter performativo de lo que quiero hacer. Medellín, 8 de mayo de 2019. Profesor Hernán Henao Delgado. Estimado Hernán, en esta tardía misiva, quizá con palabras que ya están de más, no es mi pretensión hablar en tu lugar. Prefiero, si me disculpas el atrevimiento, hacer como si pudiera hablar, tratando de abrir un espacio en el que resuene la memoria de tu lamentable ausencia. Lamentable como es el hecho de que persista algo como el desplazamiento forzado, uno de esos problemas de los que querías poder hallar soluciones. Quisiera comenzar entonces evocándote con una pregunta que hacía respecto a lo que ha podido generar dicho problema,
es el desplazado nómada. Pregunta que parece remitir a una condición humana atravesada por éxodos, exilios, destierros, migraciones voluntarias o forzadas, y que te lleva a considerar que el desplazado puede terminar siendo, como lo decías, un habitante sin habitación, un terrícola sin tierra, un poblador sin pueblo, un desarraigado, un caminante sin rumbo, aquel nómada que la tradición antropológica nos ha enseñado como símbolo de las sociedades itinerantes que basan su sobrevivencia en la apropiación de los recursos que ofrece la naturaleza, pero que no ejercen ninguna labor transformadora porque viven al día y a lo que el sol y la naturaleza proveen. Pero el desplazado de aquí poco ha tenido de esa figura bucólica, a ese, y te cito, nomadismo que se inicia con el hecho del desplazamiento, le va emergiendo un modo de vivir y pensar, un conjunto de creencias y valores, de conductas y hábitos que van a terminar configurando un nuevo producto social humano que pudiéramos llamar subcultura de desplazado. Hasta ahí la cita. Una subcultura que cae en el desarraigo a nivel físico y mental, con la carga social de un estigma que en muchos casos no solo se enlaza con otros hechos victimizantes, sino con otras condiciones que lo que tú denominabas sociedad asentada y consolidada ha menospreciado, como indígenas, afros, campesinos, campesinas, gente que vive no solo en el duelo por lo perdido a causa del desplazamiento, sino que además sabe de una exclusión histórica y sistemática. Evidentemente, la situación del desplazado es peor que la de los nómadas, como tú bien lo señalabas, pues es generada por presiones externas en las que se imprime inicialmente miedo y zozobra. De ahí creo que resulta más acertado el hecho de que con tus colegas hayas decidido nombrar el desplazamiento como un proceso que presenta tres fases, decían: aislamiento, desplazamiento físico y retorno, o en su defecto reubicación. En tu opinión, lo más corriente ha sido trabajar el momento del desplazamiento físico y el retorno y reubicación, quedando el reto de analizar, te cito, a profundidad el problema del aislamiento, fase que hace vulnerable a población de muy diversa naturaleza, de lo cual resulta obvio que los más pobres y aislados en la geografía rural, ubicados en regiones geoestratégicas, estén en mayor riesgo. Hasta ahí. Pues. Y claro, estimado Hernán, además de los factores sociales y políticos que se asocian al proceso de desplazamiento, ha existido también ese componente de la geografía rural que catalogas como geoestratégico, en el que las regiones del país más afectadas por el conflicto armado han tenido la particularidad de ser zonas de una disputa por el control territorial, en donde se configuran, como bien lo señala Teófilo Vargas del CINEP, territorios de retaguardia y orden paraestatal o contraestatal, y donde la dimensión del conflicto se convierte en parte de la estructuración como sociedad regional. Esta particularidad es la que también han evidenciado Clara García y Clara Aramburu, tus colegas del INER, en sus geografías de la guerra dedicadas al análisis de lo acontecido en Urabá y en el oriente antioqueño, donde la disputa por el control territorial de los grupos armados provocó un aumento vertiginoso del accionar bélico y por ende del desplazamiento forzado. En el caso del oriente antioqueño, hacia el inicio de este nuevo siglo, te cuento que esta disputa llevó a que una parte significativa de los municipios que la componen vieran disminuida su población de manera también vertiginosa. Incluso algunas veredas o zonas rurales de municipios y corregimientos quedaron completamente despobladas a causa del desplazamiento. En la magnitud de tal desgracia, he llegado a juxtaponer las escenas del desplazamiento a lo que tu esposa Dora Tamayo enseñó en clase de literatura allá en los 90 sobre las ciudades invisibles de Ítalo Calvino,
solo que esta vez emergieron casi literariamente, es decir, con una espantosa realidad, pueblos fantasmas, como los cascos urbanos del corregimiento de Santa Ana, Granada, la Quitana de San Francisco, que entre 2003 y 2004 quedaron solo con 2 o 3 familias. Veredas desoladas, con casas abandonadas y en ruinas, pueblos destrozados por cilindros bomba o por bombardeos de un tal avión fantasma como Nariño y Granada. Y te evoco además una escena más dantesca, dirían algunos, un pabellón entero del cementerio de San Luis lleno de rehenes muertos en combate, esto es, víctimas de ejecuciones extrajudiciales cometidas en el marco de la denominada política de seguridad democrática, que se adelantó en el oriente antioqueño para recobrar el control del Estado de la zona. Sé que tu interés por investigar el problema del desplazamiento forzado se inició por vía de la pasión que te despertaba el tema de la familia. Tú veías en ella, quizá, como lo enseña la etnología y como probablemente te lo enseñó tu profesora Virginia Gutiérrez, una construcción social del parentesco en donde se encuentra uno de los aspectos centrales, como lo señalaba también ahora Olga Lucía, relacionadas con el proceso de socialización primaria, que juega un papel fundamental en el entendimiento de la participación del ser social en actividades grupales y que justamente con el problema del desplazamiento forzado llega a implicarse para las familias, llega a implicarse para esas familias objeto de desplazamiento, transformaciones de valores, roles, afectividades, procesos de socialización, estructura y organización. Esta afectación a la familia ha constituido un daño sociocultural en el que las familias se dividen, se distancian, mutan sus dinámicas de parentesco, sus roles y ven debilitados sus lazos de solidaridad. Estamos de acuerdo. El desplazamiento forzado desestructura la vida familiar y la vida cultural cotidiana. Y habría entonces que pensar y perfilar, como lo hicieron tus colegas María y Olga Lucía, las potencialidades de las familias que, como sujetos activos, han tenido la capacidad de recuperarse ante los embates del desplazamiento. Pero esas potencialidades no han sido solo del resorte de una institución social como la familia, también lo han sido de comunidades enteras, objeto de confinación, persecución, desplazamientos masivos e incluso aniquilación. Hablo aquí a ese demócrata convencido que eras y que con justicia nos recuerda a tu esposa Dora. Te digo entonces que en Colombia no han faltado iniciativas de ciudadanía, como lo suponías en ese último texto de los desplazados, los nuevos nómadas, sino que las ciudadanías que van emergiendo se convierten en blanco de la violencia de una extrema derecha que no quiere soltar un ápice de su status quo. Así lo demuestra el asesinato sistemático de líderes sociales, o también el plan criminal y sistemático en contra de librepensadores como tú. Es por ello que habría que visibilizar diferentes formas y potencialidades de ciudadanía que surgen antes, durante o después de las afectaciones del conflicto armado, como por ejemplo la conocida iniciativa del movimiento cívico originado en el oriente antioqueño en los 80s y que buscaba, entre otras cosas, formas de justicia social en una región en la que ya se proyectaba un fuerte desarrollo económico gracias a la implementación de hidroeléctricas. Es necesario que sepas que desde hace un par de años los sobrevivientes del exterminio de ese movimiento cívico han tratado de postularse como sujetos de reparación colectiva para que se reconozca socialmente el daño que se produjo a su proyecto político y se le repare, según ellos, mediante la creación de un centro de pensamiento crítico, algo no muy lejano del espíritu que ha animado a INER a crear la cátedra de Hernán Henao Delgado. A propósito de procesos de reparación, en particular respecto a los denominados procesos de retorno, esa tercera fase del proceso del desplazamiento, te cuento que en el oriente antioqueño, desde hace ya un poco más de una década, luego de la disminución de acciones bélicas producidas en el marco del conflicto armado,
varias entidades del orden nacional, departamental y municipal comenzaron a implementar medidas de reparación. Hago aquí un paréntesis, y es que no hay que pensar que lo que ha existido en el oriente antioqueño sea estrictamente una especie de posconflicto, ¿no? Allí lo que conciben muchos, eso lo confiesan algunos pobladores, es un proceso de pacificación, esa pacificación que en Colombia se ha hecho sangre y fuego y que lleva a que se ensalce pues algo como viven algunos sectores de la población del oriente antioqueño. Como ya tú lo observabas, una de las alternativas para la prevención y superación del problema del desplazamiento forzado se pudo empezar a vislumbrar en el marco jurídico y de política pública del Estado colombiano, que lo señalaba ahora James, surgió por allá entre el 95 y el 97 con la ley 387, en donde se preveía el desarrollo de procesos de retorno y reubicación con la observancia de principios que provenían de la ONU, el de voluntariedad, seguridad y dignidad, además del que también menciona Hernán, de estabilización socioeconómica. Sin embargo, la existencia de ese marco jurídico poco incidió en la reducción y superación del proceso de desplazamiento forzado, pues se vio rotundamente incrementado al inicio de este siglo, llevando a que la Corte Constitucional en sentencia TS-25/2004 declarara al respecto un estado de cosas inconstitucional en el que se ponía de manifiesto una vulneración masiva y sistemática de derechos de la población desplazada. Esa sentencia generó un hito en materia de lo que debería ser el goce efectivo de los derechos de la población desplazada. Sin embargo, las dificultades para garantizar los poderes de retorno y ubicación persistieron. Recuerdo que en el 2009, desde el corregimiento de Santa Ana, Granada, se creó, más bien se publicitó una política denominada Retornar es Vivir. La mediatizaron entes gubernamentales de esa época, como el ministro de Defensa, el director de la entonces llamada Acción Social y el gobernador de Antioquia de la época. Esa publicidad y el impacto que generó algo que resuena dentro de tus alternativas para como soluciones al problema del desplazamiento, la alianza Medellín-San Carlos, crearon en el oriente antioqueño un boom de los retornos. Tal boom condujo a que entre 2009 y 2016 se diera un retorno masivo a diferentes localidades del oriente antioqueño, llevando incluso a que en municipios como Granada, San Carlos y San Francisco se declarara emergencia por retornos. Ese retorno masivo, te cuento, ocurrió en su mayor parte de manera individual y sin acompañamiento institucional. Y es que así la gente solicitara dicho acompañamiento, eso implicaba una espera demasiado larga, pues una vez se solicitaba el inicio del proceso podían pasar entre 4 y 6 meses para que desde la unidad de víctimas empezaran a verificar los principios de voluntariedad, seguridad y dignidad. Ante el desespero o las penurias de las personas demandantes, muchas prefirieron entonces regresar sin acompañamiento institucional. Se produjo lo que alguna vez me comentó Claudia Giraldo, secretaria de Gobierno de Granada en el 2014, que consideraba respecto al retorno que lo que se daba era un desplazamiento forzado al lugar de origen, algo que tus colegas Olga Lucía y Luz María Londón en su informe sobre desplazamiento forzado en el oriente antioqueño, estrategia familiar y de supervivencia abordaron como uno de los determinantes del retorno, al considerar que el retorno, cito, es la única alternativa que les queda a las familias ante la imposibilidad sentida de sobrevivir en los sitios de asentamiento. Simplemente tienen que retornar, pues no poseen los medios necesarios para hacer una elección diferente. Cierro comillas. No retornar, sino volver por cuestión de dignidad. Dignidad definida por personas desplazadas, como bien lo dicen Olga Lucía y Luz María, por la satisfacción de vivir en lo de uno, por lo que me comentaban a mí campesinos
campesinos, campesinas, volver a lo propio, lo que le dijeron a Mateo Valderrama en su tesis de maestría en estudios socioespaciales, retornar al vividero dañado por el conflicto armado. Te reitero que en términos generales el acompañamiento estatal para los retornos siempre ha sido insuficiente. Incluso podría decirte que lo que se ha dado es una constante fragilización de los diferentes procesos de reparación, pues los protocolos que pretenden dar fundamentos metodológicos a esos procesos se hacen y cambian sobre la marcha, cada año cambia, y le suman instituciones, procesos. Además entonces de que ha derivado un aumento de entidades y funcionarios encargados de atender a la población retornada, evidenciándose la desarticulación entre instituciones del aparato estatal de diferente índole territorial, es decir, nacional, regional y local, así como el incremento de trámites y tiempos para que se dé una reparación efectiva. Muchas personas están en este momento aún en el limbo de la espera de una reparación. Aún así, desde el Estado se ha tomado como medida más general de la reparación el otorgar dinero, esa fetichización. La indemnización como único y último modo de reparación, una indemnización a la que tampoco se le hace seguimiento para valorar la óptima inversión de los recursos recibidos. Esto es, hay familias que por una ejecución extrajudicial han recibido hasta 200 millones de pesos y eso se les va en 2 meses de comprar el mejor caballo, la bebeta del pueblo y demás. Pero bueno, habrá algunos que son formas de tiempo. A esa constante fragilización de los procesos de reparación le es concomitante lo que concibo como una concurrencia de acuerdos. Te explico. En la interacción que se da entre el Estado y lo que ahora se habla como víctimas para el desarrollo de procesos de reparación, además de las complejas relaciones que hay entre daño y reparación, también se hace necesario considerar las posibles dificultades que surgen con actores locales y de otras escalas que pueden incidir en la implementación de procesos de reparación y procesos de retorno. Y es que aún si dichos procesos son activados por eventos de carácter nacional como los acuerdos de paz, resulta ingenuo creer que estos se deben traducir simultánea o inmediatamente en la desaparición del conflicto a niveles locales, como sucede hoy en día en el Bajo Cauca. Es en este nivel donde incluso los mismos procesos de reparación que se suponen deben ser construidos con la participación y el acuerdo de las personas afectadas, o lo que tú presuponías con tu equipo de una alianza, entran en una concurrencia de acuerdos en la que se confrontan intereses políticos y económicos, como los de la extracción mineroenergética, que cuenta con el beneplácito y las respectivas licencias por parte del Estado, intereses que están a veces en contravía de la voluntad que tienen las comunidades de reconstruir sus espacios de vida, sus modos de vida, de defender sus territorios para nacer nuevamente expulsados, así sea de una manera negociada. Hernán llegó a hablar en el texto de los desplazados, los nuevos nómadas, de no solo un desplazamiento forzado, sino decía un desplazamiento forzoso, producto de la realización de obras de impacto socioambiental. Incluso hay algo muy clave en el informe de desarrollo futuro de vida cotidiana de familias desplazadas en Urabá, que se atrevía ya a mencionar que lo que ocurría con el paramilitarismo en Urabá era ya también un proyecto de reforma agraria, algo que dice en el pie de página, que se dice en el pie de página 22 de la página 71. Una segunda redistribución producto de la violencia del desplazamiento se ha generado, pues hubo una primera que resultó de la violencia bipartidista de los años 50. En este caso en particular para Urabá, la redistribución territorial tiene que ver con la importancia geoestratégica de la región para grandes proyectos infraestructurales y económicos.
abunda la literatura sobre la mejor esquina de América Latina, donde se explica el valor de la región para la pretendida conexión vial de la carretera panamericana, una vez superado el tapón del Darién. Son reiterados el interés internacional y nacional por el canal hacia el Pacífico, que entraría por el Golfo de Urabá. El puerto en el Golfo es sueño de agricultores, ganaderos, comerciantes e industriales. Las tierras urabaenses son significativamente ricas para la agroindustria. Con esto te quiero señalar, Hernán, que tú ya lo preveías, que el desplazamiento forzado es también solo un momento de un proceso mucho más amplio de larga data de desplazamientos negociados, forzosos, en el que el conflicto armado ha sido solo uno de los capítulos, es decir, no solo campesinos, indígenas, afros y demás, sino una inmensa masa poblacional del mundo se ve continuamente a migrar forzosamente por intereses de extracciones de riquezas en el sur, ¿no? Ahí se incluyen pues todas las migraciones también que van hacia el norte. Y obviamente entonces ahí uno se pregunta por qué el desplazamiento vuelve, es cíclico, y escucha uno dentro de la razón práctica que tienen algunos campesinos y campesinas que he escuchado que dicen: ¿cuál derecho a la no repetición? Si incluso volvemos y después nos tenemos que ir porque hay un proyecto, una microcentral. Recuerdo en este momento que uno de los elementos que surgió en un trabajo de campo sobre procesos de reparación en el oriente antioqueño, en Río Verde de los Montes, jurisdicción de Sonsón, decían que la mejor reparación para ellos era que se les dejara el agua para sus futuras generaciones, que otros pedían justicia, un mercado justo. Lo que se ve allí es que no es solamente la multiplicación de hechos victimizantes en los procesos de victimización, sino que hay una constante sistemática histórica, algo que también lo recordaba en algún momento Castillejo cuando habla del proceso de Perú, que decía que tardaron en darse cuenta que los testimonios de la mayor parte de las víctimas los tenían que traducir porque estaban en quichua. Es decir, que las víctimas sistemáticas históricas eran los indígenas, las mismas víctimas de un proceso de 500 años. Hay algo ahí que creo que por el asunto de concentrarnos en el conflicto armado, el asunto de la violencia nos ha permitido ver que hay una amplitud del fenómeno que abarca cuestiones geopolíticas de mucho más alcance. Para terminar, quisiera señalar que escuchando varios testimonios acerca de la vida y obra de Hernán, y después de que me pasa por este asunto de procesos de reparación donde hay diferentes tipologías de los daños, se evidencia con relación al caso de Hernán un daño a un proyecto académico, proyectos de revista, proyectos de investigación y demás, algo que efectivamente uno no está solo dispuesto a pensar como reparación, sino que es con lo que terminaba ahora Olga Lucía, instándonos a nuevas generaciones para recuperar esos proyectos, ¿no es cierto? Ahí donde estamos pendientes, no solo creo que se trata de la exigencia obligatoria y por derecho al Estado de reparación, sino también una cuestión de procesos de recuperación que sean autónomos y en este caso surjan desde nuestro espacio y de la academia. Bueno, hasta aquí, estimado Hernán. Luis. Bueno, como este ha sido pensado como un espacio abierto, no sé si alguien quiere hacerle alguna pregunta a los profesores o quiere agregar algo breve.
vamos a demorar mucho tampoco. ¿Todo bien? Listo. Entonces, que ahora, escuchando todas estas historias del profe, yo diría, no profe, a muchas cosas que están pasando ahora. A distraernos. No, muy breve, y pues felicitando a todos los que están involucrados en este evento, pero aprovechando el llamado que ustedes hacen, me parece muy importante, pero de verdad no es simplemente que sea importante, sino que es de una enorme significación. Dos cosas: una, poder constatar, digamos, el carácter visionario de un profesor, digamos, que empieza a abrir caminos en unas perspectivas y que luego la historia desafortunadamente le da la razón, digámoslo así, ¿no es cierto?, por las formas como van desarrollando las cuestiones. Y la segunda, pues obviamente la necesidad de restituir ese hilo de investigación, de reflexión, de pensamiento, para tratar de buscar soluciones, o por lo menos, si no soluciones, por lo menos formas adecuadas de pensar las cosas, digamos. Y ahí, de nuevo felicitando por el trabajo que ustedes hacen del rescate de los trabajos de región y demás. Un poco resiento yo como urbanista, ¿no es cierto?, los avances también que Hernán hizo en relación con la mirada sobre la ciudad, digamos, que uno la escribe, o yo la escribí siempre en esa, y por eso fue que tuvimos muchas conversaciones, porque se estaba construyendo un proyecto, nos estaban construyendo ideas de ciudad, ¿no es cierto?, que en este momento es absolutamente necesario para mirar la situación colombiana, cómo es la ciudad colombiana, ¿no es cierto?, y Medellín y las grandes ciudades fueron un ámbito que él abrió en otra perspectiva, porque tanto con los trabajos culturales como con la idea de antropología urbana, ¿no es cierto?, yo hace mucho tiempo que veo que no se han retomado esos trabajos. Entonces yo me uno a que se retomen los trabajos, pero también que se retome esa vena urbana y de la perspectiva de la construcción de la ciudad hacia el futuro. Gracias. ¿Alguien más quiere decir algo o agregar algo? Bueno, entonces les agradecemos mucho su presencia, les agradecemos a los profesores también por su colaboración en este conversatorio.